Un desarrollo muy importante en la física del siglo XX tiene que ver con la investigación experimental de los átomos. Los físicos de principios de siglo estudiaron ciertos fenómenos relacionados con la estructura atómica, como los rayos X y la radioactividad. Por ejemplo, las partículas alfa, que emanan de sustancias radioactivas, fueron utilizadas como proyectiles de altísimas velocidades que podían ser disparadas hacia los átomos para seguir subdividiendo la materia, hasta llegar a niveles subatómicos más profundos. Esta exploración del mundo subatómico le permitió a los científicos de la época descubrir una nueva realidad que prácticamente destruyó los fundamentos sobre los cuales reposaban las teorías que describían la antigua realidad. Esta situación forzó a los científicos a pensar en formas totalmente nuevas. Nunca había sucedido nada parecido en la historia de los avances científicos. Revoluciones como las de Copérnico y Newton produjeron cambios profundos en la concepción general del universo, cambios que fueron drásticos y traumáticos para mucha gente. Sin embargo, los nuevos conceptos de la física no eran de por sí difíciles de entender, solo difíciles de aceptar. Por otra parte, los descubrimientos de la física nuclear del siglo XX presentaron por primera vez en la historia un serio reto a la comunidad científica en su habilidad de comprender el universo. Cada vez que le preguntaban a la naturaleza con sus experimentos, la naturaleza respondía con una paradoja, con una contradicción. Mientras más intentaban aclarar la situación de confusión, mayor la paradoja. En su lucha por tratar de comprender esta nueva realidad, los científicos concluyeron muy a su pesar que sus conceptos básicos, su lenguaje y todo el sistema de pensamiento de los últimos 400 años no se adecuaba para describir los fenómenos atómicos. Tomó mucho tiempo aceptar el hecho que las contradicciones constituyen un aspecto esencial en la física atómica. Lejos de ser partículas sólidas, se descubre que los átomos son áreas compuestas por mucho espacio vacío donde partículas extremadamente pequeñas giran en torno a un núcleo. Algunos años después, la física cuántica aclara que las partículas subatómicas no son objetos sólidos como se creía en la física mecánica tradicional. Estas unidades subatómicas presentan una característica de dualidad. A veces aparecen como partículas y a veces aparecen como ondas. Esta naturaleza dual la presenta también la luz, que puede presentarse como ondas electromagnéticas o como partículas. Este aspecto dual de la materia resulta muy extraña. ¿Cómo es posible que algo pueda ser al mismo tiempo una partícula, o sea, una unidad restringida a un pequeño espacio de volumen, y al mismo tiempo una onda, una extensión a lo largo de una región amplia de espacio? Esto es justamente lo que los físicos tuvieron que aceptar. La resolución de la paradoja partícula-onda obliga a los físicos a tener que aceptar un aspecto de la realidad que pone en tela de juicio las más profundas bases del mundo mecánico, el concepto de la realidad de la materia. A nivel subatómico, la materia no existe con certeza en lugares específicos. La materia presenta tendencias a existir. Asimismo, los eventos atómicos no ocurren con certeza en momentos específicos, sino que tienden a suceder. Los descubrimientos tanto del aspecto dual de la materia como del rol fundamental de la probabilidad demuelen la noción tradicional del objeto sólido. Estos patrones del mundo subatómico no representaban probabilidades de cosas, sino probabilidades de interconexiones. En otras palabras, las partículas subatómicas no tienen significado por sí solas y solo pueden ser entendidas como interacciones o correlaciones entre varios procesos. Por lo tanto, las partículas subatómicas no son cosas, sino interconexiones entre cosas. Y estas últimas son también interconexiones entre otras cosas. Es de esta forma que la física moderna revela la unión básica y elemental de todo el universo. La física moderna revela que todos estamos unidos, que todo lo que existe en el universo está de alguna forma unido y conectado. Muestra que nosotros no podemos descomponer el mundo en partes independientes, más pequeñas y sencillas. A medida que penetramos en la materia y subdividimos la materia, la naturaleza no nos muestra entidades independientes, sino un complejo sistema de relaciones entre varias partes de un sistema global, completo e integral. Por último, y lo más importante, es que los científicos descubren que la conciencia humana, el pensamiento humano,
incidía y afectaba claramente el resultado de los eventos subatómicos. Después de numerosos experimentos con partículas subatómicas, ellos incluyeron la variable del pensamiento humano, la variable del pensamiento de los propios científicos durante las pruebas. Si los científicos querían que las unidades subatómicas aparecieran como ondas, aparecían como ondas. Si querían que aparecieran como partículas, aparecían como partículas. Concluyeron los científicos que la mente y el pensamiento humano tienen la facultad y la capacidad de crear, moldear y modificar la realidad física. Aquí está la base científica de la visualización como lenguaje primordial en la creación del mundo material. Ahora, ¿cómo es posible que los físicos nucleares y cuánticos sepan desde hace tanto tiempo que la mente y el pensamiento humano influyen en la realidad física y la comunidad general esté todavía sumida en esta ignorancia que tiene totalmente enferma a la sociedad, no solo enferma fisiológicamente, sino enferma emocional y espiritualmente? ¿Cómo es posible que estos descubrimientos tan revolucionarios y tan beneficiosos para la humanidad no hayan llegado a los salones de clase de las escuelas y universidades? Yo la verdad es que desconozco la razón por la cual existió una ruptura de la información entre el mundo científico y experimental y el resto de la sociedad. Una razón puede ser el paradigma de lo material como única realidad. Cambiar formas de pensar, romper paradigmas es siempre muy difícil y traumático. Si para los científicos que están a la vanguardia del pensamiento fue muy difícil aceptar y les tomó muchos años entender esta nueva realidad, imagínense lo difícil para nosotros que no somos científicos. El solo hecho de entender estos nuevos conceptos que descubrió la física y comenzar a aceptarlos como parte de una realidad más amplia, le brinda a la mente de cada ser humano la oportunidad de diseñar cualquier futuro que desee y cualquier meta que se proponga en la vida. No hay duda que todos los seres humanos estamos de alguna forma conectados entre sí a través de nuestras mentes subconscientes. Todos hemos tenido alguna experiencia donde hemos recibido una llamada de alguien en quien estábamos pensando o encontrarnos con alguien con quien teníamos algún asunto que tratar. ¡Qué casualidad! No hay casualidades en la vida. Nosotros, consciente o inconscientemente, somos responsables y creadores de las circunstancias en nuestras vidas. Todas las mentes humanas tienen en común la natural conexión con el subconsciente universal. Carl Gustav Jung, filósofo y psicólogo de este siglo, alumno predilecto de Freud, fue el primer occidental que logra exponer con claridad el concepto del subconsciente universal. Jung mantenía la creencia que todos los seres humanos estamos conectados por medio de un campo que él llamó el inconsciente colectivo. Según él, todos los pensamientos y acciones quedan registrados en una gran biblioteca o centro de información inteligente. Por su parte, el inconsciente colectivo tiene la responsabilidad de traducir tales pensamientos emitidos en acciones muy concretas. Específicamente en el mecanismo de la visualización sucede lo siguiente. El visualizador imprime su pensamiento en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo recibe este pensamiento, lo procesa e interpreta y luego actúa. Actúa al enviar su mensaje a los actores que harán posible el deseo del visualizador. Mientras más claros, fuertes y vívidos sean los mensajes que recibe el inconsciente colectivo, más claras las funciones de los protagonistas y por consiguiente más veloz la conversión del plano mental al plano físico. Estamos todos unidos y conectados a una gran biblioteca y centro de información universal que Jung llamó el inconsciente colectivo. La ciencia hoy la denomina campos energéticos. Lo que viaja por estos campos es el pensamiento y la conciencia humana. Aquí está grabada la historia de la humanidad, pasada, presente y futura. Podemos y debemos accesarla para nuestro beneficio personal y, por supuesto, para el beneficio de la humanidad. Durante muchos años de investigación, estudio y experiencia, no he conseguido un solo autor serio que no considere la relajación mental como disciplina primordial en el crecimiento integral del hombre.
Tanto el misticismo oriental como la ciencia occidental moderna concluyen que para crecer hay que saber callar a la mente consciente para poder oír y comunicarse con la sabiduría y poder de la mente subconsciente. Es solo recientemente que la medicina moderna ha comenzado a aceptar como causa de muchos males que aquejan a la sociedad contemporánea a la excesiva y desordenada actividad mental propia de la mente consciente. La neurología moderna asocia esta excesiva actividad mental con mayores niveles de frecuencia electromagnética en el cerebro y a estados meditativos de profunda relajación con frecuencias más bajas. En estos estados de mucha actividad cerebral, el ser humano es invadido por pensamientos que no son seleccionados a voluntad. ¿No se han fijado que muchas veces la mente piensa por uno, sin uno decidir pensar en eso específicamente? ¿No se han fijado que a veces en las noches antes de dormir la mente repite muchas de las cosas que sucedieron durante el día o te da vueltas en la cabeza algún problema? La mente escoge lo que uno piensa y determina también la asociación a las siguientes ideas y pensamientos. Esta falta de control en el proceso más importante del ser humano nos pone a la deriva y nos convierte en víctimas de nuestras propias angustias. Todo pensamiento e idea que pasa por la mente trae consigo una innata tendencia a materializarse en el mundo objetivo y físico. Nuestra naturaleza funciona así, primero en la mente y luego en el plano físico. Conscientes de este mecanismo, debemos aprender a seleccionar muy cuidadosamente nuestros pensamientos, descartando los negativos y reiterando los positivos. El método más efectivo para verdaderamente anular los pensamientos negativos y aleatorios, típicos de la mente consciente alterada, es bajando a voluntad nuestra actividad electromagnética del cerebro. Esto se logra con la relajación mental, una especie de autohipnosis donde se induce un estado mental que de por sí no es compatible con pensamientos negativos y desordenados. A mí me gusta describir la relación consciente-subconsciente como un iceberg. La punta del iceberg, o sea, el pedacito ínfimo que sale a la superficie, es nuestra mente consciente. La enorme masa del iceberg, que está allí presente, sin embargo, bajo la superficie del agua, y que no se puede ver, es nuestra mente subconsciente. Asimismo es la diferencia de poder entre ambas mentes. La mente subconsciente es poderosísima y la forma de accesarla y programarla es a través de la relajación mental y la visualización. En la medida que vamos relajándonos, la mente consciente se apacigua, se adormece, se silencia y una vez allí queda al descubierto la faz del subconsciente y todo su poder para utilizarlo a nuestra conveniencia. El cerebro es un órgano susceptible a la programación y la reprogramación. Nosotros hemos estado programando nuestros cerebros toda la vida sin estar conscientes del proceso. Todas nuestras creencias de lo que constituye la realidad como la vemos nosotros y como la ve nuestra sociedad se han traducido en una infinidad de programaciones en el cerebro. La programación viene a complementar a la visualización en el hecho de utilizar palabras y no necesariamente imágenes visuales para programar el cerebro. El cerebro se programa con imágenes y se programa con palabras y conceptos. Es aquí que tenemos nuestra arma poderosa para cambiar cualquier cosa que no nos satisface en la vida y para crear cualquier evento para crear lo que queremos. Es importante mencionar que mientras el inconsciente es sumamente poderoso, él tiende a no racionalizar nuestros pensamientos y deseos. El subconsciente es como un soldado raso. Él solo recibe órdenes de su superior, la mente consciente, y los lleva a cabo sin cuestionar, sin criterio, sin evaluar. Por supuesto, la mente consciente, sin saberlo, a veces manda órdenes negativas que no benefician en absoluto a la persona. Cada pensamiento es una orden para el subconsciente. Imagínense la cantidad de órdenes equivocadas que le hemos enviado al subconsciente. Inclusive las palabras que utilizamos para conversar con los demás son también órdenes. No, hombre, yo no sirvo para eso. Yo tengo una memoria terrible. Los hombres en mi familia se mueren básicamente por ataques al corazón. Yo nunca me la llevaré bien con mi esposa. Somos muy distintos. Mis hijos son unos malcriados e irresponsables. Yo me imagino que me moriré de cáncer. En mi familia el cáncer es muy común. Yo podría dedicar un programa completo a esto de las programaciones negativas de nuestra sociedad. Recuerden lo que descubrieron los físicos.
Todos estamos conectados entre sí y con todo lo que existe. Cada pensamiento tiene un efecto. Ejemplos tan sencillos como cuando una madre le dice a un niño, no te mojes en la lluvia que te vas a resfriar. De tanto repetir esa afirmación, el mensaje queda impreso fuertemente en el subconsciente del niño, y si el niño se moja en la lluvia, automáticamente se disparan los mecanismos para producir el resfriado que la madre quería evitar. Para el niño, una afirmación de su madre, la persona más importante de su vida, es respetada y considerada como realidad absoluta. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla a los niños y asegurar que nuestras palabras no programen negativamente. Otros ejemplos incluyen la actitud negativa de mucha gente, que cuando le preguntan cómo están, responden, bueno, aquí en la lucha, la situación está muy difícil, así no se puede vivir. Esta gente no sabe que cuando responden con esta actitud de víctima, están hablándose a sí mismos, enviando mensajes al subconsciente. Estas personas se están autoprogramando negativamente sin saberlo. Por supuesto que la calidad y cantidad de los pensamientos tienen un efecto distinto en los resultados. Yo creo que a todos nos ha pasado por la mente alguna vez que en plena enfermedad que se prolonga más de lo común, creemos que podemos tener cáncer o alguna enfermedad más seria. En ese instante debemos sustituir ese pensamiento por uno que diga, mi cuerpo tiene un extraordinario mecanismo de autosanación y estaré en poco tiempo en perfecto estado de salud. Y para aquel que sabe visualizar, al imaginar luz blanca a la zona afectada, incrementa enormemente la velocidad de sanación en su organismo. La relajación tiene además una cantidad de beneficios adicionales. En el plano fisiológico fue el Dr. Hans Selye quien descubre hace muchos años que al cuerpo humano lo caracteriza una serie de sustancias y reacciones químicas. La ciencia actual solo conoce el 30 o 40% de todas las sustancias químicas del cuerpo. El Dr. Selye observa que cuando estamos en estado de tensión, el organismo produce un lactato que él llamó la enzima de tensión. Esta enzima debilita el sistema inmunológico del cuerpo. Y si se debilita el sistema inmunológico, tendemos a caer en la enfermedad. Deduce el Dr. Selye que si la tensión produce la enzima de tensión, lo contrario, o sea, la relajación, debe producir un efecto inverso. En efecto, luego de muchos estudios y experimentos, se descubre con certeza que con la relajación se fortalece el sistema inmunológico, erradicando las posibilidades de enfermedades por causa del estrés. Con la relajación traemos las sustancias químicas de nuestro organismo a un equilibrio natural, donde se presentan las condiciones para la salud fisiológica total. En el plano mental y emocional, la relajación brinda enormes beneficios en lo que refiere a seguridad en sí mismo, confianza, autoestima, claridad mental, buen humor, elevados niveles de energía. La relajación frecuente y continua nos permite estar centrados y estar en equilibrio. Ese estado donde nos sentimos en control absoluto, seguros, positivos, contentos y esperando siempre lo mejor. Es mucho más fácil pensar positivo cuando uno se siente bien, cuando uno se siente contento, enérgico y de buen humor. Yo comparo el desarrollo cerebral con los músculos del cuerpo. El que quiere desarrollar su musculatura tiene que ir a un gimnasio y hacer ejercicios con mucha frecuencia y con disciplina. El proceso es acumulativo. Con la relajación, visualización y consecución de metas, debemos ser también constantes, disciplinados, y el proceso también es acumulativo. La relajación y la visualización deben hacerse como mínimo 2 veces al día. Yo recomiendo en la mañana y en la noche. Y para los que tienen la oportunidad de tomarse un descansito en el almuerzo y tener un sitio sin interrupciones, yo recomiendo un ejercicio al mediodía también. Esto sería lo ideal, 3 veces al día. Los ejercicios no deben tomar más de 15 a 20 minutos. En la mañana es conveniente hacer el ejercicio después que estemos totalmente despiertos. Si acostumbras bañarte en la mañana, haz el ejercicio después del baño, pero antes de desayunar. Después de las comidas, el organismo necesita mucha energía para procesar y digerir los alimentos. Al mediodía también antes de almorzar. Y en la noche lo ideal es antes de dormir. Un buen ejercicio de relajación mental antes de dormir asegura un sueño más natural, profundo y revitalizante.
Yo recomiendo hacer los ejercicios sentados y no acostados. El cuerpo interpreta la posición horizontal con el acto de dormir. Acostados hay una tendencia al sueño y en los ejercicios debemos estar totalmente despiertos durante todo el proceso. Recomiendo una silla cómoda con respaldar, espalda derecha, las manos sobre los muslos. La ropa no debe ser apretada, que no moleste o haga presión de ningún tipo. Hay que estar cómodo. Como todo en la vida, uno se convierte en un buen chofer porque uno maneja todos los días. Uno aprende una carrera porque uno estudia todos los días. Uno se convierte en un buen padre o una buena madre porque lo hacemos todos los días. Igual sucede con la creación de nuestro futuro. En la medida que nosotros le dediquemos energía, le dediquemos pensamientos, le dediquemos tiempo a imaginar y crear nuestro futuro, en esa misma forma conseguiremos excelentes resultados. Todos hemos leído y nos han dicho de la importancia y del poder que tiene la mente. Pero pareciera que se queda ahí, nada más como una información que tenemos acerca de ese poder. Pero muy pocos saben cómo poner ese poder de la mente a funcionar. Nos hablan de ser positivos, de pensar positivo, pero la mayoría no tiene una metodología para poner en práctica esos pensamientos positivos. Entonces es muy fácil abandonar cualquier intento de cambiar. No, hombre, yo he pensado positivamente y nunca me sale nada bien. Y uno cae otra vez en la cotidianidad de levantarse en la mañana, ir al trabajo, el tráfico, mal humor, la vida cara, la falta de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que la mente no ejerciera ningún tipo de influencia sobre lo que está pasando en el mundo exterior. Pero eso es una gran mentira, una gran falacia. La mente está continuamente, constantemente creando nuestra realidad. Esta es una afirmación que suena inclusive hasta esotérica y mística, pero es verdad. La gente que logra cosas, la gente que tiene éxito, las piensa, las saborea, nutre constantemente esos pensamientos. Se imaginan cómo van a ser las cosas, se imaginan cómo se sentirían una vez que las logren. Y esto luego se convierte en una costumbre. El hombre es un animal de costumbre. Ahora, hay muchas formas de pensar, y la forma más fácil de pensar, la más sencilla, la más natural para la mente, es con imágenes, con visualizaciones. El famoso dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, resume muy claramente que la imagen funciona de forma global. En la imagen se resume clarito y de una forma integral lo que nosotros queremos crear. Este es el final del lado 3.